Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Eh, esta tarde de miércoles, como cada 2 semanas, que nos juntamos a hablar de los derechos humanos, viéndolos desde distintos puntos de vista, ¿no? Entonces hemos tocado temas históricos, jurídicos, sociales, culturales, y ahora nos toca hablar sí, abordar una población que a pesar de que está ahí, luego resulta a veces que es invisible, ¿no? Deshumanizada o hasta nos da miedo, no sabemos cómo lidiar con las personas que habitan en la calle, desde nuestras propias personas, y pues menos las instituciones se encuentran en las mejores condiciones, ¿no? Para que se respeten plenamente sus derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, eh, habiendo dicho eso, me gustaría presentar a nuestra ponente del día de hoy, que es Wendy Deyanira Cuevas Villela. Ella es licenciada en psicología, con estudios de maestría en derechos humanos, es maestra en administración con énfasis en gestión pública, estos últimos tres por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, certificada para brindar atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género, presidenta de la organización Mujeres Tejiendo Lazos en Sororidad AC. Ha trabajado por más de 7 años con víctimas de diferentes tipos de violencias y grupos vulnerables, desde la práctica de su ejercicio profesional, ofreciendo servicios de atención psicológica, defensa y promoción de derechos humanos, diseño, implementación, ejecución y evaluación de proyectos enfocados al cambio social y al bienestar psicosocial, aportando a la mejoría de la calidad de vida de las personas y la comunidad, desde el trabajo de lo personal de lo profesional en lo individual y colectivo. Ha colaborado también con diversas organizaciones de la sociedad civil y con el gobierno. Entonces, bueno, sin más, muchas gracias, Wendy, por estar acá esta tarde para hablarnos de este tema, que seguramente va a ser muy enriquecedor para todos y todas. Entonces, te escuchamos. Si tú quieres compartir cualquier cosa de pantalla, lo puedes hacer sin mayor problema. Y también pues decirles que la grabación va a estar disponible para quienes quieran consultarla más adelante. Muy bien, muchísimas gracias, David, por la invitación. Sin duda, pues un tema que a veces no se aborda en muchos espacios de la vida pública, y pues encantada de estar con ustedes el día de hoy. Les voy a compartir un poco, sobre todo de mi experiencia laboral en estos últimos 3 años, que uno de los grandes retos que tuve fue pues estar trabajando con personas en situación de calle. Les voy a compartir la pantalla. Me dicen si la ven. ¿David? ¿Sí se Sí, ve? sí se ve. Sí, sí se ve. No sé si se ve la proyección o ven las Todavía diapositivas en no. pequeña. ¿No? Se ven las diapositivas en pequeño y aparte se ve la pantalla Ahí de que está. dice los retos para el acceso a la justicia y otros derechos. ¿Ahí lo ven? Ahí sí ya, yo ya lo veo. Bueno, el tema se llama Los retos para el acceso a la justicia y otros derechos humanos de las personas habitantes de calle, ¿no? Y parto de aquí. Personas habitantes de calle o personas que habitamos la calle, pues somos todas y todos, ¿no? Es por eso que en la siguiente diapositiva profundizo o particularizo en este concepto, que es personas en situación de calle. ¿Quiénes son las personas en situación de calle? Y del lado izquierdo ustedes pueden ver una serie de palabras que seguramente todas y todos hemos escuchado alguna vez, o quizás nosotras y nosotros también hemos nombrado de alguna manera quizás a alguna persona que hemos visto en situación de calle de esta manera. Indigente principalmente es el término que más se utiliza para nombrar a estas personas. Y encontramos que se les dice desde locos, vagabundos, rateros, drogadictos, andrajosos, harapientos,
pordioseros o pordioseras, mendigos o personas muertas de hambre. Estos son entre unos, pero hay muchísimos más adjetivos o calificativos que se utilizan para nombrar a estas personas y nombrar desafortunadamente porque son términos que son peyorativos y que para nada son incluyentes ni tienen una visión o enfoque de derechos humanos, ¿no? Entonces es por eso que les llamamos personas en situación de calle. Este es el término correcto que se utiliza para nombrarlas. Y bueno, vamos a ir desmenuzando un poquito más el tema, ¿no? A su lado derecho ven una imagen, si alguien logra ubicar por ahí. Ese es un pequeño mercado que se encuentra entre la calle de Reforma y la calle San Luis. No sé si lo ubican. Esa es una de las zonas en donde encontramos a gran población en situación de calle. La dinámica es muy compleja porque son personas que se levantan muy temprano y salen a buscar sus alimentos o a buscar alguna actividad para tener el sustento del día. Y por la noche se conglomeran en algunos espacios, ¿no? Se hacen algunos grupos en algunas zonas de la ciudad. Esta es una de ellas. Muchas de estas personas tienen por ahí pues alguna situación con consumo de sustancias que ya lo vamos a ir abordando en el transcurso de la presentación. Bueno, ¿por qué personas en situación de calle? Dice por aquí esta definición, dice, son todas aquellas personas que están obligadas a vivir en la intemperie, en la calle o temporalmente en albergues. ¿Por qué obligadas? No, generalmente no es una decisión a voluntad o de goce de estar en la calle, sino por el contexto en el que se encuentran estas personas, se ven justamente obligadas a estar en esa condición. Personas en situación de calle son niñas, niños, adolescentes, personas adultas y adultas mayores que por condiciones de pobreza no cuentan con una vivienda propia y que han hecho de la calle, de los parques públicos, de las banquetas, de los albergues, sus viviendas temporales. Por aquí tenemos una definición de este autor que se llama Tiraboschi. En una definición más amplia dice, no solo es el estatus de vivienda, no solo, una persona en situación de calle no es solo la que no tiene dónde vivir, no tiene una casa propia. Dice, sino la condición general que conlleva un fenómeno asociado a la pobreza extrema en las ciudades, siendo preciso puntualizar que se trata de un grupo poblacional que se caracteriza por ser heterogéneo en su composición y teniendo en común la extrema pobreza, los vínculos familiares quebrados o fragilizados y la inexistencia de vivienda convencional. Hay algunos otros factores que también, digamos que suman a esta condición, ¿no? Van a ver una serie de imágenes, todas estas imágenes son de la ciudad, son del municipio. Por ahí más adelante van a ver un par de imágenes, les aviso porque hay algunas que están un poquito impactantes de manera visual. Sin embargo, quise ponérselas porque me parece que es importante tener un panorama real de lo que sucede con las personas en situación de calle y sobre todo real, hablo de lo que sucede el día de hoy en la ciudad de San Luis Potosí, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es que las personas llegan a una situación de calle? Dice por aquí, una de las características de este grupo poblacional, y que lo mencionó anteriormente, es que los vínculos familiares están fragmentados. Hay un problema significativo en la estructura familiar de diversos tipos de problemas que orillan a las personas a la segregación. Generalmente tiene que ver con problemas de violencia familiar, ¿no? De acuerdo con la encuesta del Instituto para la Atención de la Prevención de Adicciones en la Ciudad de México, el principal motivo que ellos detectan son surgidos justamente en el núcleo familiar y tienen por ahí una valoración del 44% con esta problemática. De igual manera, para el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia, que es DIF, identificó que la violencia familiar es la primera causa
que orilla a estas personas a estar en una situación de calle. Y como segunda causal, el consumo de estupefacientes, que bueno, aquí viene el consumo de drogas y de consumo de alcohol. Muchos de ellos inician con el consumo a raíz de estos problemas familiares dentro de la familia, y posteriormente cuando salen a calle se incrementa la problemática o se va complejizando un poco más. Si ubican aquí esta fotografía, pues es esta figura, escultura de las tres mujeres que está ahí en Carranza justo con Reforma. Ven ahí una persona de sexo hombre a plena luz del día con un consumo significativo de alcohol y de alguna otra sustancia, de alguna otra droga, ¿no? Bueno, las personas en situación de calle tienen diversos tipos de problemas. Son problemas sociales que son complejos y que además esta complejidad dificulta que se dé una solución integral que verdaderamente abone a resolverlo, ¿no? Dentro de estas se encuentran algunas historias, viene por ahí, de pobreza crónica, de conflictos, de violencia en las familias, de cesantía prolongada, es decir, de desempleo que se prolonga a través del tiempo y que no encuentran algún recurso para subsistir estas personas y sus familias. El consumo nocivo perjudicial de alcohol y algunas otras drogas. Patologías y discapacidades psíquicas o psiquiátricas. Esto es muy importante porque a raíz del consumo de sustancias, sobre todo en estos tiempos hay un consumo que se ha incrementado de esta droga que le llaman cristal, que no es más que un derivado de otras drogas que es lo más nocivo, y esta droga en particular está causando algo que le llamamos patología dual. Es decir, se desarrolla un problema a nivel psiquiátrico, que hay un daño significativo a nivel cognitivo, que además es irreversible. O sea, por más atención médica y tratamiento o internamiento que se le brinde a la persona, el daño que causa el consumo de cristal a nivel neurológico es irreversible y se traduce a su vez a problemas de salud mental muy graves como esquizofrenia, sobre todo esquizofrenia paranoide, que desencadena además un nivel de agresividad y de violencia muy importante en las personas que consumen estas sustancias, ¿no? Entonces, estas situaciones se tornan más complejas por el déficit de soluciones habitacionales, la falta de educación, la falta de acceso a la salud, la pobreza y la carencia de redes que apoyen a la superación de este problema. Generalmente las redes o las redes familiares principalmente suelen desarticularse y segregar a las personas en situación de calle. Sucede algo similar también en el contexto social. Pareciera que estas personas, lo dijo bien Manix al inicio, suelen ser invisibilizadas, ¿no? Y cuando les ponemos atención, o generalmente es a raíz de una queja que alguna persona, un ciudadano o ciudadana, emite porque le causa alguna incomodidad o alguna molestia, o hay alguna situación relacionada con algún delito, o se le asocia con justo con la delincuencia, ¿no? Entonces, bueno, uno de los déficits que tenemos es en materia de datos. Esta tabla que ustedes ven allá a su derecha no es una tabla de México, sino es de una investigación que se hizo en Chile. Sin embargo, se las pongo como un marco de referencia que me parece importante, porque justo estas razones que enuncian ahí, de cuáles son las razones por las que se encuentran estas personas en situación de calle y nos marca un porcentaje, son similares a lo que sucede en la realidad aquí en la ciudad, ¿no? Vuelvo a anunciarlo, problemas de índole familiar con consumo de alcohol o algunas otras drogas, problemas económicos, no tienen casa, hogar o familia, problemas de salud, algunos por decisión propia, por maltrato, problemas con la justicia, por abuso u otro motivo.
¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos con las personas en situación de calle, sobre todo en acceso a la justicia, ¿no? O tener estos programas que verdaderamente generen un impacto en cambio social. Uno de los retos, y que les mencionaba anteriormente, pues bueno, tiene que ver con la conceptualización. ¿Qué quiere decir esto? La forma en la que estructuramos o conceptualizamos qué es o quién es una persona en situación de calle. Como les presentaba en un inicio, bueno, hay una serie de adjetivos calificativos con los que se les nombra, que muchas veces en las mismas instituciones identificamos, ¿no? O cuando llega la gente a solicitar algún servicio, ¿no? Pues el indigente o el borrachito o el drogadicto que está ahí en la esquina. A veces también las instituciones carecen de este conocimiento técnico para poder nombrar y abordar el tema. No hay un concepto bien definido que esté estructurado en una ley, ¿no? Entonces, las formas de conceptualizar o definir a las personas en situación de calle son insuficientes por cuanto no da cuenta de sus principales características e impiden lograr una comprensión acerca de lo que esta forma de vida implica. Conceptualizar, encuadrar este concepto nos permitiría tener un abordaje y una comprensión más acertada para atender esta problemática. En México no se implementa una definición concreta sobre persona en situación de calle o similar. Sin embargo, en la Ley General de Desarrollo Social establece de manera general en su artículo 6 a la vivienda como un derecho social y que aquellas personas o grupos sociales en situación de vulnerabilidad tienen derecho a recibir acciones o apoyos que contribuyan a disminuir su desventaja. Hay una serie de normativas o un marco jurídico que si bien abona a la atención, sí es importante desagregar por este tipo de población porque tiene características y condiciones muy particulares. En la imagen que ven ahí, muy desafortunado este caso, es un adulto mayor en situación de calle, que algunas personas lo encontraron y fueron y lo llevaron a un hotel que se llama La Sirena, que está justamente cerquita de la calle anterior que les mencionaba. Está por ahí en la calle de Guajardo. Este hotel La Sirena particularmente atiende o recibe a muchas personas en situación de calle. Tiene costos muy bajos para habitar o rentar un espacio para pasar la noche y brinda servicios de regaderas. Entonces, muchas de estas personas en situación de calle, cuando salen en la mañana y logran tener algún ingreso, muchas de ellas optan por ir a estos espacios. Hay varios hoteles en la zona centro que brindan estos alojamientos a las personas en situación de calle. Por eso es que el concepto es tan importante. Cuando se hacen las investigaciones y las encuestas, generalmente se van a atender a las personas que se encuentran en refugios o en albergues. Y el concepto es importante porque persona en situación de calle implica, como lo decían en la definición, no solo la persona que no tiene vivienda, sino todo el contexto que implica de esta persona. Como lo ven aquí, si estuviéramos haciendo una encuesta, probablemente todas estas personas que están en estos hoteles, pues no estarían censadas, porque ni están en calle, ni están en un albergue o en un refugio. Sin embargo, son personas que viven en situación de calle. Esta persona estuvo ahí en este hotel durante un buen tiempo sin salir, sin alimento, sin visitas, hasta que no llamaron a una institución que fue quien acudió a brindarle el servicio o la atención, ¿no? Otro de los retos importantes que identificamos acá, pues bueno, es la ausencia justamente de información. Esta fotografía que ven ahí, no sé si alguien la ubica, es bajo de uno de los puentes por allá hacia Lomas. Es una pequeña carpa que hicieron unas personas en situación de calle, que además venían en situación de tránsito. Muchas de ellas buscan establecerse. No hay espacio suficiente, por ejemplo, en casa de migrante, ni hay albergues o refugios que sean temporales para las personas en situación de tránsito, que también pues es una deuda que tenemos por ahí pendiente, ¿no?
La ausencia de información, pues bueno, necesitamos, es súper importante tener una investigación en esta problemática que tenga sobre todo metodología científica, que pueda abonar a soluciones a esta problemática. Dice por ahí, las poblaciones callejeras son invisibilizadas a través de distintos mecanismos, no solo al ser retiradas de sus lugares de pernocta, socialización y trabajo, sino también al no reconocerles voz propia, lo cual se entiende como exclusión de la producción simbólica. A lo anterior se puede sumar su omisión en los censos, que era algo que mencionaba hace un momento, y el diseño de políticas públicas. La falta de conocimiento, con conocimiento científico, nos va a ser un impedimento justamente para el diseño de políticas públicas que tengan un verdadero impacto y cambio social. Dice por ahí, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, no cuenta con información detallada sobre estas poblaciones, aun cuando detalla la población que habita en los alojamientos de asistencia social, los que se encuentran justamente en estos espacios. Dice ahí, se encuentran subrepresentados en las estadísticas oficiales a nivel nacional, lo que impide conocer quiénes son, dónde se encuentran, qué es lo que hace y dificulta o obstaculiza el diseño eficiente de políticas públicas en la materia. Algunas estadísticas que se tienen, que son pocas, no sé si ustedes tienen conocimiento de esto, pero el año pasado, en el censo que realizó el INEGI por primera vez a nivel Latinoamérica, se incluye a las personas en situación de calle. Sin embargo, hay dos problemas importantes ahí. ¿Cuáles son? Dice ahí el inciso A. El primero, a nivel país, no se mide esta situación completamente. ¿Por qué? Una de las dificultades es justamente que tiene que ver con el concepto, la conceptualización y dónde se encuentran alojadas estas personas y las que no están justamente en estos lugares de asistencia social. Las instituciones que realizan los censos no comparten también una misma definición por persona en situación de calle. Por lo tanto, entramos en un conflicto ahí de lo que sí es y lo que no es una persona en situación de calle, y en el censo la definición no se tiene bien definida, por lo tanto no se contempla a toda la población. Esta es lo que les hablaba hace un momento, ustedes ven ahí en la imagen, dice INEGI cuenta a personas en situación de calle, esto fue en el 2020. Y les pongo parte de la nota que encontré por aquí, ¿no? La información que se trabaja, dice la persona que realiza el censo, se realizó desde un mes previo con el levantamiento de la encuesta del entorno urbano y rural. Hay más datos en Ciudad de México, que fue donde puntualmente se abordó de una mejor manera, ¿no? Recordemos también que, bueno, pues transitamos por esta parte de la pandemia, que fue algo que complejizó en todos los sentidos. Y bueno, dice aquí, de acuerdo con el CEPA, en el 2011 existían en ese momento al menos 14 millones de habitantes en situación de calle en México. Sin embargo, de acuerdo a la Secretaría de Desarrollo de la Ciudad de México, existían 4,354 personas sin techo tan solo en la Ciudad de México. Al día de hoy, al menos en el municipio, y me atrevo a decirlo que en el estado, no hay un censo que nos permita conocer la población en situación de calle. No hay un dato duro al respecto. Quiero leerles esta parte de acá abajo que dice: el titular del INEGI explicó que actualmente resulta difícil justamente llegar a las personas en situación de calle, ya que un número considerable padece sus facultades mentales, dado el uso de estupefacientes, que era algo que les venía mencionando, ¿no? Muchas de estas personas desafortunadamente desarrollan esta patología dual, que dificulta también su acceso a los servicios y a la información. En San Luis Potosí, por ahí en el 2018, déjenme moverle aquí porque no alcanzo a ver esto. Esta nota es del domingo 26 de agosto del 2018, dice la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos, hace un llamado a las autoridades estatales para atender esta problemática de las personas en situación de calle. Sin embargo, pues bueno, se quedó en un llamado. No hay un marco jurídico que dé un respaldo suficiente para la atención en materia de personas en situación de calle. Es por eso que uno de los retos también
es justamente en materia legislativa. Dice por ahí, un marco jurídico deficiente el que tenemos actualmente, pues a nivel federal, en los 3 niveles de gobierno para la atención a las personas en situación de calle. Por ahí les pongo en esta diapositiva el marco jurídico internacional, que el marco jurídico internacional en México, el local, este internacional está puntualizado y vienen estas declaraciones muy puntuales porque son las que nombran con el concepto persona situación de calle. Si bien sabemos que hay un marco jurídico muy amplio donde se puede encuadrar a las personas en situación de calle, sí es importante que se les nombre como tal, porque de no hacerlo así, pues hay un montón de fugas y de déficits para la política pública y para el diseño o creación de programas que tengan esta incidencia. Entonces, de lo que encontramos en el marco jurídico internacional, tenemos la Declaración y Programa de Acción de Viena, el derecho a la salud en el artículo 10 del Protocolo del Salvador, donde puntualmente se nombra personas en situación de calle. Indirectamente también en este mismo, el reconocimiento y protección de personas en situación de calle en la Declaración sobre el Progreso y Desarrollo Social y Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. En México, como bien seguramente lo saben ustedes, pues bueno, hay un panorama muy amplio a nivel legislativo donde les menciono que justamente se puede encuadrar, ¿no? Y en materia de derechos humanos. Sin embargo, en la aplicación esto se complejiza. A nivel federal, y me atrevo a decirlo que también es a nivel estatal y a nivel municipal, pues contamos con algunas leyes que brindan cierta protección. La Ley de Asistencia Social, que es básica, la Ley General de Salud, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Creo que son 3 instrumentos muy importantes que abonan a la protección de las personas en situación de calle. De manera más específica, dice ahí abajo, la Ley de Asistencia Social reconoce que aquellos individuos y familias que se encuentran en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y o mental, para lograr su desarrollo integral y su incorporación a una vida plena y productiva requieren de asistencia social. Es aquí que podemos encuadrar a las personas en situación de calle en este concepto. En este sentido, se sitúa a las personas que viven en situación de calle como personas sujetas a este tipo de apoyos. Sin embargo, las características de estas personas son muy particulares. Es decir, no podemos englobarlas de manera generalizada porque entonces no podemos diseñar justamente una política pública que sea puntual en la atención a las causas, multicausas de esta problemática. Por aquí les pongo una nota. Dice, crece en San Luis Potosí el número de personas en situación de calle y se detectan una comprobable COVID. Esta fotografía es de una nota, dice por ahí cortesía de Protección Civil. Desafortunadamente esta persona falleció, una persona adulta mayor que recibió en diferentes ocasiones atención de diferentes instituciones. Sin embargo, uno de los retos y dificultades que tenemos también ahí es que las personas en situación de calle a veces tienen esta negativa de querer acudir a los espacios para recibir la atención. Falleció de COVID. Una de las dificultades más grandes que se tuvo en este caso en particular fue justamente el acceso a los servicios de salud. Una persona adulta mayor sin documentos de identidad, con un estado grave por COVID, que se lleva en este caso a Hospital Central. En Hospital Central no recibe, se busca en el Hospital General de Soledad, los espacios saturados y bueno, empieza los procesos como de discriminación, ¿no? Una persona que no tiene red familiar, que nadie está haciendo un acompañamiento, que tiene toda la desventaja social habida y por haber, y los procesos se empiezan a complejizar para la atención de estas personas, ¿no? Quiero por aquí ponerles este video, me dicen si lo escuchan. ¿Lo escuchan?
No, no se escucha. No, no se oye nada. No, si quieres, mándame el vínculo. Te lo mando por aquí por el chat. Sí, ¿David? sí. De contingencias. Ok, Ya se empezaba a oír. sí, ¿quieres dejar de Desde- compartir un momentito para... Ándale, Ahí exactamente. está. Gracias. ¿Y lo pongo desde el principio? Sí, por favor. Ujú. ¿Ahí ven la página? Sí. Sí, Sí, Correcto. Amigos de Plano Informativo, también se oye. invitamos al Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado, Miguel Cardosa Mora, para preguntarle del tema de las personas en situación de calle durante la contingencia sanitaria que se está viviendo en San Luis Potosí por el COVID-19. Y bueno, nos comentaba que hasta el momento no han recibido ninguna llamado o alguna solicitud de parte de autoridades municipales, que son las primeras respondientes en el tema de las personas en situación de calle. Él señala que son las autoridades municipales, a través del bando de policía y buen gobierno, las que tienen que detectar a las personas que están en situación de calle para, en esta situación de contingencia sanitaria, remitirlas a las autoridades correspondientes del DIF estatal a través de esta procuraduría y darles una protección durante esta contingencia sanitaria, porque recordemos que muchas de las veces estas personas son muy vulnerables, tienen en algunos casos hemos visto incluso a personas adultas ya mayores que están en calle. Obviamente también vemos a niños y a personas adultas. Y pues bueno, al comentarle y al cuestionarle de esta situación, nos comentó que hasta el momento no se tiene algún reporte de esta situación. Nosotros hicimos un recorrido por el centro histórico y detectamos a algunas personas en situación de calle que están deambulando principalmente por Plaza de Armas. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa con este tema y si la autoridad municipal pues también hace este reporte a la Procuraduría. Recordemos que pues bueno, el procedimiento es que primero la policía, o en este caso la autoridad municipal, detecte a estas personas en situación de calle. A su vez, la autoridad municipal tiene que darle de conocimiento al DIF municipal y esta a su vez al DIF estatal, para que también a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se les dé la atención requerida y también pues se les pueda poner en una situación de protección de su integridad personal. Claro, todo esto siguiendo los protocolos sanitarios correspondientes. Así que si ustedes han visto, conocen donde viven, en sus calles, en sus casas, alrededor de sus casas, en las calles donde viven, si encuentran o saben de una persona adulta mayor, de alguna persona que esté en situación de calle, por favor comuníquense al DIF estatal para que se le pueda dar la atención requerida, para que también se les pueda proteger a estas personas en esta contingencia sanitaria, que son las personas que están más desprotegidas y las personas que pueden tener este riesgo de poder contagiarse. Listo. Em, Les quise poner este video porque me parece que particularmente nos sirve para explicar cuáles son las complejidades o los retos que se tienen a nivel institucional para la atención a las personas en situación de calle. Dice por ahí el compañero reportero, bueno, le llamamos al procurador de niñas, niños y adolescentes a nivel estatal. Y él nos dice que no es el Estado, sino a nivel estatal más bien, sino el primer respondiente es a nivel municipal. Pero después a su vez nos dice que entonces es o Protección Civil o Seguridad Pública Municipal quien tiene que atender, después dar aviso a DIF municipal y DIF municipal como lo que tiene que hacer es entonces sí avisarle a la Procuraduría Estatal de niñas, niños y adolescentes para que entonces ellos puedan brindar la atención a las personas en situación de calle. Y les pregunto yo,
Si es una persona adulta mayor o una persona mayor de 18 años en situación de calle, ¿qué tendría que estar haciendo la Procuraduría Estatal de Niñas, Niños y Adolescentes atendiendo a personas en situación de calle? Les pregunto porque me parece que esto es un enredo que se da. No hay en realidad un protocolo a nivel estatal ni municipal de atención para las personas en situación de calle. Ese es el déficit que se tiene y es un poco lo que sucede en materia de violencia. No hay una revictimización porque no se atiende de manera oportuna, integral, sino que también se tiene dando vueltas a las personas o no se atiende. No hay una línea en particular a la cual las personas podamos llamar a reportar a una persona y además la atención no es de manera inmediata. Y les decía yo, generalmente las llamadas de la ciudadanía son porque las personas en situación de calle causan alguna incomodidad. Están afuera de mi casa, se orinó, se defecó, me dejó basura, hay una mala imagen visual del espacio. Eh, tiene que ver más bien con estas causas por las que reporta la ciudadanía que por un interés genuino en el bienestar de las personas. Eso es un problema muy, muy complejo, ¿no? Entonces, lo pongo porque justamente si yo fuera una persona que va a reportar a una persona en situación de calle y veo este video, no me queda entonces claro si es Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel estatal a quien le toca, o le toca al municipio, o le toca Protección Civil, o le toca Seguridad Pública, o le toca DIF estatal o a DIF municipal. Creo que dice ahí la diapositiva las competencias. Es un problema que nos toca a los 3 niveles de gobierno. Es un problema tan complejo que tiene que atenderse de manera integral desde lo federal hasta lo local. Dice por ahí hay una deficiente articulación y poca claridad en la distribución de competencias entre los diferentes ámbitos de gobierno para enfrentar esta problemática de manera coordinada. Habría que definir entonces quién sí es un primer respondiente. ¿Cuál de estas agencias es la que tiene que actuar y en qué casos y cómo hacerlo? ¿No? Hay algo muy importante ahí que tiene que ver también con la voluntad de las personas. Y ese es un tema muy complejo porque les decía yo, hay personas en situación de calle que tienen ya un problema de salud mental tan importante que tienen una incapacidad para la toma de decisiones y muchas de ellas su vida se encuentra en riesgo, están en un estado de vulnerabilidad. Sin embargo, también las instituciones tienen trabas, porque entonces no se puede ir y atender y sacar a esa persona o recogerla literalmente para llevarla a un espacio, porque vienen una serie de cuestionamientos y de problemáticas ahí en materia también de derechos humanos, que entonces, ¿qué ponderamos primero? ¿Y en qué nos respaldamos, no? Entonces, hay un riesgo también importante y que creo que sí es muy necesario una ley en esta materia, porque también las instituciones tienen ese déficit ahí importante, ¿no? Uno es la voluntad de las personas, que la otra es cómo medimos la voluntad de una persona que tiene un problema de salud mental y que además no tiene un juicio de interdicción. Las personas somos libres de estar en la calle, así tengamos un problema de salud mental, pero cuando la vida de la persona está en riesgo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y a quién le toca? No hay una ley que defina qué es ser una persona en situación de calle. No se encuentran establecidos normativamente los derechos de las personas en situación de calle y las obligaciones que tiene el Estado en los 3 niveles de gobierno y que son necesarios para lograr que las personas en situación de calle logren la superación de su situación. Hay una carente o falta de política pública en los 3 niveles de gobierno que sea sobre todo transversal, integral, que atienda las causas que son multicausales y hay que verlo también con perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos, porque hay que contemplar la interseccionalidad y también la perspectiva de género, porque las problemáticas a las que se enfrentan las personas en situación de calle son o se complejizan justamente con estos factores de interseccionalidad para mujeres, para niñas y niños. Si bien todas estas personas son sujetas o están en un estado de vulnerabilidad,
Hay diferentes factores que inciden en la vida de estas personas que son más complejos para mujeres, niñas, niños y adolescentes. Bien, esta diapositiva es con información que viene por ahí abajo el link del INE. Dice los derechos vulnerados de las personas en situación de calle. Esta imagen nos muestra, ahí dice, la sociedad aún no reconoce a las poblaciones en situación de calle como sujetos de derecho. Hacemos como que no están y solamente están cuando incomodan. Son miradas y tratadas como potenciales delincuentes, lo que agudiza los actos de discriminación y de violencia para estas personas. La falta de documentos oficiales les impide acceder a los beneficios de los programas sociales. Hay algunos programas sociales que luego, también es tan difícil, ¿no? Las despensas, por ejemplo. Vas y le acercas una despensa a una persona en situación de calle, pero justamente en situación de calle no hay un espacio en donde pueda cocinar los alimentos. Entonces, de nada le sirve que le lleven una despensa donde hay el kilo de frijoles o la sopa, o que son insumos que no se van a poder preparar alimentos para el consumo. Generalmente lo que sucede es cuando se acerca un apoyo o un programa social de esta naturaleza, es que estos insumos son vendidos o son intercambiados generalmente por sustancias tóxicas. No existe una convención o tratado internacional específico para la población en situación de calle. En la generalidad, las personas de situación de calle son miradas y tratadas como potenciales delincuentes. Esto agudiza, como bien lo mencionaba, esta discriminación y esta violencia a las que pueden ser sujetos estas personas. Las acciones y programas gubernamentales generados para la atención a esta población se han realizado desde una perspectiva de discriminación titular o de cero tolerancia. No hay una verdadera política pública que incida y que recupere a estas personas y que les ayude a resolver su situación. Al contrario, se les estigmatiza, se les revictimiza y se les orilla a a una mayor situación de desigualdad. Bien, a lo mejor alguno de ustedes la ubicará. Es una mujer alrededor de unos 40 y tantos años, una mujer que tiene un problema grave de salud mental. Tuvimos varios acercamientos para tratar de hablar con ella, de llevarla a algún espacio, de que las instituciones, estando yo en una institución, acudimos a brindar apoyo. Sin embargo, esta es una de las dificultades que más se tienen en la atención para estas personas, ¿no? No se le puede obligar ni llevarle a la fuerza. No hay un peritaje que respalde a las instituciones sobre el problema de salud mental que tiene y la persona no se quiere movilizar. Es reportada constantemente por la propia condición, se le han acercado servicios médicos y demás. Sin embargo, por esta condición de salud mental tan complicada, pues ha sido muy difícil, ¿no? Desafortunadamente tenemos solamente una clínica de atención psiquiátrica que también se encuentra completamente rebasada con las cuestiones del COVID. Pues bueno, se complejizó todavía más. No solo atienden a las personas que tienen un problema de salud mental orgánico o físico ya por su propia condición, sino que además les mencionaba que el consumo de sustancias, sobre todo de cristal, está desatando esta patología dual, que además hace que se requieran de estos servicios de atención psiquiátrica y que solamente tenemos una clínica especializada para brindar esta atención. ¿Quién los lleva? ¿Cómo los llevan? ¿Con qué se respaldan las instituciones? ¿Cómo se les apoya a estas personas? Además, los bloqueos que se tienen en las mismas instituciones que brindan los servicios de salud, porque también es complicado. Requieren de una persona que esté al pendiente, que les brinde los insumos necesarios para poder atender a estas personas. Entonces, reconocerse como persona sujeta de derechos humanos no es una acción que se da de facto.
aunque en México todas y todos las y los ciudadanos estamos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como sujetos plenos de derecho, existen poblaciones que viven en alta exclusión social al no contar con los programas y apoyos necesarios para lograr el acceso pleno a las garantías que por ley debería prestar el Estado mexicano. Vamos a hablar de algunos derechos de manera muy puntual. Esta imagen que ven ahí a su lado izquierdo es un adulto mayor de alrededor de 70 años con demencia senil, que fue violentado en la calle, le robaron sus pertenencias, tuvo una lesión importante allí a nivel nasal y además con una enfermedad de diabetes importante que también un poco afectada por su misma condición de calle y la falta de estos insumos alimentarios que sean realmente, que nutran al cuerpo, ¿no? Entonces, derecho a la identidad y acceso a la justicia. La falta de documentos oficiales que los identifique como un acta de nacimiento, un comprobante de domicilio, registro de seguridad social, constancias de estudios o credencial de elector, impide acceder a los beneficios de los programas sociales y el acceso a la justicia, a los servicios de salud y en general son personas que pues prácticamente no tienen identidad y sin identidad es como si no existieran, ¿no? Entonces es bien difícil que alguien se interese por estas personas y que además del seguimiento de manera puntual, en la atención de manera integral para estas personas. Si bien hay una institución muy importante que es DIF, tanto a nivel federal, estatal y municipal, la infraestructura que tienen estas instituciones y la falta de una política pública en esta materia, pues bueno, hay un área de oportunidad muy, muy importante que se tiene que trabajar en materia, ¿no? Las personas que no tienen estos documentos a la hora de acceder o de acudir a las instituciones que para empezar no saben dónde están, no saben con quién acudir. Las instituciones generalmente no tienen este conocimiento técnico y táctico para atender a estas personas, ¿no? Entonces son procesos que se van complejizando a la hora de solicitar sus documentos. Ahora súmenle que si tiene un problema, por ejemplo, esta persona de demencia senil o algún problema de salud mental, que ya no nos pueden dar datos concretos y que no hay redes familiares de donde se pueda buscar cuál es el origen de la persona. Hay personas que no saben quiénes son, de dónde vienen y no hay manera de tener esta información para poder sacar sus documentos, ¿no? Entonces, por eso es también tan importante que es tener una ley y que se pueda tener algún tipo de documento. Si bien se puede sacar una carta a nivel municipal, pues también se requieren de ciertos requisitos, ¿no? No todas las personas cuentan con esta información para poderlos atender y además es complejo. Derecho a la vivienda. Ustedes ven ahí a su izquierda una persona que estaba ahí en el kiosco de San Miguelito. Esta persona solía estar por la calzada, el mercado Tangamanga, y se movía como por esa zona, ¿no? Una persona adulta mayor con un problema crónico pulmonar, que se negaba, algunas veces accedía a los espacios de refugio o de albergue. Sin embargo, les digo que muchos de ellos tienen un problema con consumo de sustancias, lo cual hace que se dificulte su atención, porque un albergue no es un espacio adecuado para brindar la atención a las personas en situación de calle que tienen un problema con consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque se necesita de atención especializada para la atención justamente del consumo de sustancias. Se complejiza porque cuando son ingresadas a los albergues, en los albergues pues hay una normativa, ¿no? Entonces no se puede consumir este tipo de sustancias. Generalmente ellos, lo que sucede cuando ingresan a estos espacios es que viene este periodo de abstinencia, que además los albergues no cuentan con el personal, con la capacidad técnica para atender estas cuestiones de salud que son muy puntuales. Necesitan un espacio de atención, de albergue, pero que tenga esta perspectiva de atención al consumo de sustancias, ¿no? Y generalmente va acompañado también pues de la atención médica, porque tienen que estar
en constante revisión y tienen que estar con el consumo o el insumo también de algunos medicamentos. Hay una propuesta de ley que se hizo en el 2020 a nivel federal. Es una iniciativa que con un proyecto de decreto que por ahí más adelante se las voy a mostrar, que presenta el senador Erubiel Ávila Villegas para proponer una ley para la protección de derechos de las personas en situación de calle. Estos puntos que van a ver aquí en estos derechos que les voy a mencionar de manera muy particular son parte del insumo que tiene esta propuesta de ley. Sin embargo, se presentó en septiembre del año 2020, ya tiene más de un año y sigue pendiente. Dice derecho a la vivienda, a vivir en un medio ambiente sano y sustentable. Las personas en situación de calle, pues evidentemente no viven de esta manera. A ser sujetos de programas específicos para que ellos puedan eventualmente ser propietarios de una vivienda digna. Es sumamente complejo, las personas en general, más en estos tiempos, acceder a las viviendas. Imagínense en una persona en situación de calle que no tiene un ingreso, que no tiene ninguna posibilidad más que los medios en los que encuentran para ganarse la vida, ahora aspirar a ser propietarios de una vivienda digna, pues bueno, hacer una ley no lo es todo. Hay que buscar los mecanismos para poder acceder a lo que se dice en ellas. A recibir sin discriminación alguna en los albergues que las autoridades correspondientes establezcan, gozando de los servicios de atención integral para que ellos se establezcan. Hay pocos albergues, las autoridades tienen muchos sesgos y establecer servicios, pues bueno, requiere efectivamente del diseño de un protocolo de atención para personas en situación de calle. Derecho a la educación. Dice, a recibir de manera preferente, con calidad, sin discriminación alguna y de manera gratuita el derecho a la educación garantizado en el artículo 3º constitucional. Si es una persona en situación de calle, habrá que ver, desagregado por sexo, por género, por edad, la condición muy particular de cada una de ellas y de ver de qué manera se puede acceder a la educación. Dice, a que no se condicione la inscripción de ninguna persona en situación de calle al respectivo plantel educativo por el pago de contraprestación alguna por falta de los respectivos documentos de identidad legal o por falta de algún documento que acredite su domicilio. Ustedes saben que es difícil que en una escuela reciban a una persona sin documentos. Entonces, ahí estaría interesante ver cómo, de qué manera, cuál es la propuesta para que entonces estas personas puedan acceder a la educación. Ser sujetos de programas educativos que consideren su circunstancia, capacidades y necesidades a fin de evitar cualquier tipo de rezago, así como la completa inclusión de las personas en situación de calle a los procesos de aprendizaje. Aquí les muestro en esta fotografía una mujer de aproximadamente entre 19 y 22 años máximo. Cubro su rostro por cuidar su identidad, que justamente una persona en situación de calle con un problema familiar muy importante, muchos de ellos sí tienen, claro, hay una historia de vida ahí de familias que se quiebran, se fragmentan y diferentes tipos de problemáticas importantes. Una de ellas, su causa era una de ellas a nivel familiar, una mujer muy inteligente que estaba estudiando y además con un buen panorama a nivel educativo, pero que desafortunadamente por estos tipos de problemáticas terminó en una situación de calle, además con un consumo de sustancias. Una de ellas el cristal, que le afectó significativamente a nivel neurológico. Por ahí quizás vieron algunos memes, hubo hasta un video que salió en las noticias de esta persona. Terminó en los separos de la policía porque no sabían qué hacer, ni a dónde acudir, ni dónde llevarla, ¿no? Ya ella se encuentra en atención en un centro de rehabilitación. Sin embargo, les digo que el impacto a nivel neurológico, pues desafortunadamente es irreversible. Derecho al trabajo. Dice, recibir un trato digno que respete plenamente su dignidad humana, mientras busquen o mantengan un trabajo sin ser discriminados por su situación de calle. Es sumamente complejo que una persona, por estos sesgos cognitivos que se tienen sobre
quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus valores, por qué están en esa circunstancia, alguien brinde una oportunidad para que estas personas puedan elaborar, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una asignatura también pendiente ahí. A recibir seguridad social y prestaciones laborales que les corresponden de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Si no tienen un empleo, cómo van a acceder a este tipo de prestaciones, ¿no? A gozar de igualdad de oportunidades en la posibilidad de acceder a un trabajo u a otras opciones que les permitan un ingreso propio. Les pongo esta fotografía porque justamente es una persona en situación de calle fuera de una de estas tiendas muy comunes que están por toda la ciudad. Se dedica él a hacer pulseras, lo que logra vender es con lo que vive en el día y muchas veces justamente este ingreso que ellos tienen, a veces es más bien para comprar algún tipo de sustancia. Les menciono, por ejemplo, hay estas bolsitas de cristal que salen aproximadamente hasta en 20 pesos. A veces es más fácil pagar 20 pesos y consumir esta sustancia que les aísla o les inhibe de la realidad, ¿no? Entonces, también les inhibe el hambre. A ser capacitados a fin de mejorar las habilidades y capacidades técnicas que mejoren su empleabilidad. No hay un programa actualmente para personas en situación de calle para el desarrollo de habilidades y capacidades técnicas en este sentido. Derecho a la salud. Estas son un par de imágenes bastante fuertes, pero reales. A su izquierda, en la parte superior, en una mujer de aproximadamente unos 40 y tantos años, que solía andar generalmente por Alameda Central, recibió una serie de agresiones físicas por parte de otros pares en situación de calle, pero de hombres. Les decía yo que es diferente la forma en que impacta la situación de calle a las mujeres que a los hombres, ¿no? Por cuestión de género, ¿no? Entonces, pues bueno, sin documentos, sin red familiar, difícil de acceder a los servicios de salud. A su lado derecho, una mujer también que fue brutalmente golpeada por un grupo con el que se encontró de personas con un problema de salud mental muy grave que además, les cuento esto también porque es muy importante, en los servicios de salud y luego también ya tienen identificados a ciertas personas con problemas de salud y como saben que no hay una red familiar, que no hay una institución que respalde, que no hay alguien que vaya a dar el seguimiento puntual, pues también estas instituciones se ven limitadas para brindar estos servicios, ¿no? Entonces, son personas que a veces van y llevan y dejan ahí a la deriva, ¿no? Entonces, también es poner a estos espacios en una complejidad muy grande para brindar estas atenciones, ¿no? La persona de la fotografía de abajo, una persona en situación de calle que fue por ahí resguardada en un espacio, con graves lesiones en su cuerpo, con un consumo de sustancias impresionantes, ya esta persona no tiene noción de sí, de quién es y la dificultad enorme con las que se enfrentan para recibir la atención médica es impresionante. Entre más complejo es su situación, más inmersos están en el consumo de sustancias, en aislamiento social, se torna más difícil que los servicios puedan acceder a los servicios. Entonces, a tener acceso oportuno, aceptable y asequible a los servicios de atención de salud. La pregunta es, ¿cómo hacemos? A recibir sin discriminación alguna los servicios de atención médica de emergencia cuando lo requieran. A veces son las personas que menos resultan importantes para atender, ¿no? Entonces, atención de emergencia, pues difícilmente. A permanecer en un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente de ausencia de afecciones o enfermedades. A recibir los tratamientos de rehabilitación correspondientes relacionados a padecimientos y enfermedades que pudieran estar relacionados con su situación de calle. Esto implicaría programas o políticas públicas que atiendan al consumo de sustancias en personas en situación de calle y los problemas de salud mental.
a recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene, así como todo aquello que favorezca su cuidado personal. No hay un espacio que pueda brindar estos servicios donde las personas puedan acceder de manera recurrente, voluntaria, a atender estas situaciones, ¿no? Derecho a la alimentación. Dice a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como el acceso sin discriminación por su situación de calle a los respectivos programas que lo garanticen. A ser evaluados por los servicios médicos con los que las instituciones de salud cuenten a fin de corregir las deficiencias nutricionales que pudieran presentar. Cuando las personas en situación de calle son acompañadas a los servicios de salud, en este caso a lo que antes era el Seguro Popular, que no recuerdo el nombre actual, lo primero que te piden en estas clínicas de atención cercana a los espacios donde se ubican estas personas son los documentos, te piden el CURP para poder acceder al servicio. Entonces, esa es una dificultad que se tiene porque las personas no entienden que la atención a la salud es un derecho humano al que se tiene que acceder, sobre todo cuando hay una atención de emergencia, ¿no? Entonces, no puede ser limitado que no tengas un documento de identidad y que por ello no te puedan atender o brindar el servicio de salud, ¿no? Y pues bueno, aquí también en materia de alimentación. A su izquierda ven a una mujer de aproximadamente 50 y tantos años, que a lo mejor algunos haya la posibilidad de que la hayan visto. Se encontraba generalmente por Ciudad Judicial, una mujer con un problema de salud mental acumuladora extrema, tenía un montón de bolsas, de alimentos, de cosas que la gente justamente en esta idiosincrasia de creer que abonamos o que ayudamos a las personas, le llevan y le llevan y le llevan cosas, ¿no? Alimentos, ropa, o para que venda, y no entendemos que tiene un problema más complejo. Entonces lo único que sucedía es que acumulaba más, se volvía un problema ya de salud pública, de incomodidad para los vecinos, de imagen, que les digo que son luego a veces lo que hace que la gente se movilice. Afortunadamente ella se encuentra en un albergue y con atención integral a su salud. Una vida libre de violencia. Les pongo aquí esta imagen justamente afuera de una tienda, que se ve por aquí el logo, que generalmente los espacios, las empresas, los empresarios, cuando llaman es justamente porque les afecta la imagen que tiene del negocio, ¿no? Entonces, pues bueno, también esa es una parte que se tiene que atender. Una vida libre de violencia, ser tratados de manera humana, justa, con respeto, tolerancia, no ser discriminados por su condición de calle, a usar y moverse libremente por los espacios públicos, a no ser desplazados, desalojados, retirados, recluidos o internados de los espacios públicos. A veces la exigencia de la ciudadanía es justamente que se les retire de los espacios públicos sin entender cuál es el contexto y la condición de cada una de estas personas. Acceder a los programas de gobierno sin ser discriminados por su situación de calle, a no ser criminalizados por su apariencia, condición o por alguna otra circunstancia que atente contra su dignidad humana. Y bueno, les pongo aquí para que tengan oportunidad de revisar. Esta es la iniciativa de ley que se presentó en septiembre del año pasado a nivel federal. Y les pongo la imagen a la izquierda de la Gaceta de la Comisión Permanente, donde viene el estado actual que dice pendiente. Está en revisión por las Comisiones Unidas de Desarrollo y de Bienestar Social y de Estudios Legislativos, que creo que sería muy importante dar una revisión a esta propuesta de ley y tratar de movilizarse para que pudiera pues concretarse y aprobarse, ¿no? Y a partir de esto, a nivel federal, que sería un muy buen insumo, pues bueno, ir escalando a lo estatal y al nivel municipal. Y bueno, esto es todo. Si tienen por ahí alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran entablar en esta conversación, pues con todo gusto. Les dejo por ahí mis datos, mi correo y mi número de teléfono, el nombre de la organización y pues bueno, estoy a la disponibilidad y a la escucha de sus comentarios.
Muchas gracias, Wendy. Sin duda una plática muy fuerte, ¿no? Muy interesante, pero también muy fuerte en el sentido pues de todo, ¿no? De lo que nos has platicado, de las imágenes, eh, esta cosa de que no hay un concepto en la ley, a mí me parece, no tenía idea, pues, pero me parece horrorizante, ¿no? Em, entonces, bueno, pues también hablar un poco también del tema de las drogas, ¿no? Hay una pandemia que nos ha llamado a todos la atención, que es el tema del COVID y antes de eso a lo mejor de algunas otras, como de la influenza, pero año con año se presenta, no se le llama pandemia porque no es contagioso, pero una cantidad gigantesca de gente que muere de sobredosis por una u otra sustancia, ¿no? Y aquí en México, como dices, pareciera que el cristal está en aumento. ¿Nos podrías hablar un poquito más de este fenómeno? Y, y bueno, pues abrir el micrófono a ver si alguien más tiene algún comentario. A mí me dejó como un poco en shock toda esta información. Hay que procesarla, hay que pensar cómo se puede colaborar. Por ahí hay alguien que está levantando la mano. Ah, el licenciado Constantino. Adelante, licenciado. Gracias, maestro. Pues nada más solamente un pequeño comentario. Primero agradecer a la maestra una gran exposición, mayormente relevante para su servidor, porque pues trata el tema de estas personas en situación de calle en lo que respecta a San Luis Potosí. Y mi comentario va en desarrollo a que hace poco leí un libro, Michel Foucault, La historia de la locura, y esos pasajes que menciona él de la Edad Media sobre las personas en situación de calle, enfermos mentales, todos esos asignaturas que les impone la sociedad, ¿no? No está muy lejana a la realidad que vivimos en San Luis Potosí, ¿no? Es triste que el Estado mexicano tenga una gran deuda con la sociedad y me impresiona mucho pues cómo está San Luis Potosí, ¿no? Yo la primera imagen que ponía la maestra, donde están unos jóvenes, yo a mi mente me vino, es un grupo de muchachos pandilleros, ¿no? O sea, así etiquetando de manera discriminatoria a ese grupo. Y cuando hace énfasis la maestra, dice, este es un grupo en situación de calle porque son chicos que se dedican a vivir en la calle, a drogarse, a consumir drogas, y es difícil, ¿no? O sea, uno va por la ciudad de San Luis Potosí normalizando situaciones y no ve más allá del enfoque de las personas en situación de calle y que pues desafortunadamente no son reconocidas en sus derechos humanos, ¿no? Por el Estado. Esa sería mi participación y el agradecimiento a la maestra ponente. Gracias. Muchas gracias, Constantino. Me da un enorme gusto que la presentación te haya hecho justamente interiorizar. Creo que eso es uno de los retos que tenemos. Es importante tener un proceso de insight propio, de construcción, justamente de los sesgos cognitivos que uno puede tener a la hora de que ve y que interioriza o intelectualiza también cómo se concibe la vida o las personas que están en esta condición, ¿no? Digamos que me voy con gusto en ese sentido porque justamente entraste a este proceso de reflexión y de tú mismo darte cuenta que tu primera impresión fue con un sesgo
cognitivo en ese sentido, ¿no? Y justo de eso se trata. Generalmente vamos por las calles y eso, invisibilizamos a estas personas y solamente prestamos atención cuando nos incomoda de alguna manera, ¿no? Entonces, yo a lo que los invito a pensar es que detrás de cada una de estas personas que están en situación de calle hay una historia de vida, de discriminación, de segregación social, de falta de accesos para acceder a sus derechos, una serie de complejidades en cada uno de los contextos y de la vida de estas personas, que fue lo que les obligó a estar en esa condición. No es una decisión a voluntad, eh, no es una cuestión de criminalizar a estas personas, sino es justamente entender que detrás de cada una de estas personas hay una historia de vida que no sabemos y que los orilló a estar en esa situación. Muchas gracias, Wendy. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Yo, Adelante. em, bueno, pues primero agradecerte, Wendy, porque creo que a pesar de que pues todo el tiempo estamos como hablando de derechos humanos y todas estas problemáticas sociales, creo que en especial y particularmente con las personas que están habitando las calles, no nos damos cuenta de las causas culturales y sociales que los llevaron a eso, ¿no? Entonces, creo que escucharte, digamos que más allá de lo fuerte que es, te hace pensar pues muchísimo más en que hay que hacer, nos queda muchísimo trabajo por hacer. Em, Muchísimas gracias, de verdad. Y ya. Gracias a ti Muchas por la gracias. escucha, Adri. Y sí, pues tenemos muchas asignaturas pendientes todavía por hacer, ¿no? Y eso, generar este proceso de reflexión, creo que es muy importante porque nos invita justamente a abrir los ojos, a aprender a mirar desde otra arista y a reconocer y empezar a generar procesos, ¿no? Licenciado Antonio Ojeda, adelante. Creo que está No apagado el lo micrófono. escuchamos. Ya, sí, gracias. Sí, mi comentario tiene que ver mucho con lo que comentó el licenciado Constantino y la compañera. La verdad, como lo dijo, nosotros hemos tenido ya un ratito, llevamos cursos, clases, eh, caminados a la capacitación de derechos humanos, equidad de género. Creo que este tema de personas en situación de calle, como que es la llaga que realmente nos pone a verdaderamente pensar si todo esto lo estamos llevando o lo podemos llevar a buen camino. ¿Por qué? Porque hemos visto de distinta manera grupos vulnerables, pero pues nunca lo habíamos visto de esta manera. A ver, de hoy en día conocemos y hasta derecho del árbol, derecho del río, derecho del agua, derechos humanos inclusive, y recientemente hasta de los animales, ya hay leyes que los protegen, y las personas en situación de calle, pues realmente hasta ahorita, por eso, bueno, en algo me interesó el tema, porque dije, bueno, sí es cierto. Hace poco yo pasé por el río Santiago, y por cualquier lugar de la ciudad, pero en este caso fue el río Santiago, o paso varias veces porque tenía que ir al hospital, y siempre me hacía reflexionar unas personas que viven ahí debajo de unos puentes, y yo, bueno, ¿y por qué nadie voltea a ver o nadie les dice nada, nada, o sea, no pasa nada? Y sí, uno nada más dice, pues, que el gobierno debería hacer algo, pero el gobierno, a final de cuentas, somos la sociedad, o sea, somos nosotros.
Sí esperamos que el gobierno, las instituciones sean los primeros en que hagan algo, pero la verdad, bueno, a reserva ahorita que vi al final que hay por ahí un proyecto de ley que está interesante ver de qué se trata. Y como usted, maestra Wendy, que de alguna manera son personas que realmente se preocupan, que realmente trabajan y que realmente están ahí, y seguramente todas las personas que vimos ahí en las fotografías o en los documentales, que se atreven y que están ahí. Y casi la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Sin que haya un instrumento jurídico que los obligue, sin un instrumento jurídico que regule todas estas situaciones, pero que verdaderamente es ahí donde se necesita. Y que bueno, que ojalá y ahora pues sí, con el nuevo gobierno que tenemos y con este tipo de documentales, llegue a lograr algo, porque sí, hablamos de derecho a la dignidad, derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, pero solamente lo vemos al juicio de amparo, a tantos instrumentos internacionales, pero donde verdaderamente se requiere la organización es ahí, con la gente que no hay nadie detrás de ellos, nadie quien lo exija, sino que solamente será por el bien común que el Estado, la ciudadanía es quien verdaderamente haga por ellos. Y no necesitamos creo que no necesitan leyes tan complejas como para entender la necesidad de ellos. O sea, ya se habló de muchas situaciones, o sea, unas son mujeres, otros son menores, otros discapacitados, otros enfermos mentales, o sea, pero creo que somos más, o sea, la población es más grande que el número de población seguramente está en esa situación. Y yo creo que alguien dijo de una deuda, que tenemos una deuda, es una deuda institucional, una deuda del gobierno, pero también una deuda de nosotros como ciudadanos. A lo mejor nosotros nos corresponde, pues sí, hacérselo notar a la autoridad y que la autoridad tenga los instrumentos y los mecanismos necesarios para nosotros poder ayudar. Me llamaba la atención que decía el último de la señora, que a veces, sí es cierto, uno llega y lo que se le ocurre es uno darles alimento, pero a lo mejor no es lo más conveniente. Pero pues es que es lo que uno se le viene a la idea, uno trata de hacer. Yo la otra vez nada más también les di ropa a un muchacho que andaba en la calle temblando de frío, pero y algo de comer, pero pues no sé si uno hace bien o hace mal, uno sencillamente dice, bueno, yo le voy a dar y eso me hace sentir bien y punto. Yo no sé qué era, no sé qué es su vida, yo no sé. Unos dicen que es gente que viene y la siembra de otros estados, que la dejan aquí, que las abandonan, que son delincuentes. Pues es que eso nosotros no lo sabemos, o sea, nomás nosotros lo que podemos hacer colaborar con la autoridad y ojalá esa ley, no sé en qué consista este proyecto, pero ojalá esa ley y otras tantas leyes o programas que sean, que nos ayuden precisamente a nosotros qué hacer. No sabemos cómo actuar, sabemos que hay una vida digna, una vivienda digna, pues todo eso, pero materializada hacia estas personas, pues estamos así como que yo también me quedé así como le decía Manix, va, ahora sí, aquí es donde verdaderamente, mira, se estoy sudando, donde verdaderamente te dices, bueno, ¿y de qué sirven tantos derechos, tantos instrumentos si no los podemos, no logramos ejecutarlos, o sea, no sabemos, o sea, nos trabó aquí, usted puso el dedo en la llaga en el tema de derechos humanos, ya hasta ni me dan ganas de otra cosa más que decir, ve, o sea, andamos buscando en otros lugares y aquí los tenemos enfrente de a veces cerca de nuestro domicilio. Y lo que se dice es muy cierto, solamente volteamos porque nos incomode, pero no volteamos para buscar la manera de cómo ayudarlos, qué necesitan, qué se requiere, en qué les podemos ayudar verdaderamente. Y ese es mi comentario y le agradezco la exposición, muy completa, muy oportuna, muy buena, maestra. Gracias, gracias, maestra. Bueno. Muchas gracias a ti, Antonio. Fíjate que sí,
es un problema tan complejo que es sistémico y estructural, no solamente en San Luis Potosí, sino me atrevería a decir que en el mundo entero. Si bien hay algunos países que tienen avances en la materia, sigue siendo un problema muy, muy complejo, ¿no? Y dijiste algo muy oportuno y que creo que lo voy a recalcar en este momento. A veces uno hace lo que uno cree que es lo mejor y se hace como una apología, ¿no? Pongo este ejemplo también, por ejemplo, de los, valga la redundancia, de las niñas y los niños en situación de calle que vemos en los cruceros, ¿no? Se acercan a limpiarnos el parabrisas y bueno, hay algunos que sacamos la monedita y le damos, ¿no? O le damos alimento, sin saber qué hay atrás de todo esto, ¿no? Y a veces estamos hablando de temas tan complejos como cuestiones de redes, de trata, de explotación, que bueno, son otras series de temas ahí como bastante complejos, ¿no? Pero tienes toda la razón, uno hace lo que cree, lo que le nace por el impacto que genera ver o escuchar a estas personas, ¿no? Pero sí es importante llevarlo justo a la reflexión, porque a veces lo que sucede con programas que se realizan es que son meramente paliativos. Vamos a decirlo así, que es como el mejoralito que te dan para que se minimice el síntoma, pero en realidad el problema profundo y estructural no se está atacando de la manera, o abordando más que atacar, abordando de la manera que se debe de abordar. Por eso hago tanto hincapié en que se tienen que nombrar las cosas, se tienen que visibilizar y se tiene que abordar en materia de política pública y en materia legislativa para poder entonces sí atender las multicausas de esta problemática. Y qué bueno que te vas también con la reflexión. Yo te diría entonces que no lo dejes, más bien que te agarres de ahí y que efectivamente lo tenemos enfrente de la casa, por donde quiera que vayamos. Y se van a dar cuenta que a partir de ahora, pues cuando salgan a la calle van a estar más conscientes de dónde están y cuáles son las condiciones en las que se encuentran estas personas. Gracias, Antonio. Excelente, maestra Wendy, muchas gracias. Claudia Plasencia, ¿habías levantado la mano? Sí, maestro Manix, pues también opinando Adelante. lo mismo, sabemos que hemos trabajado muchas situaciones o capacitación en materia de perspectiva de infancia, perspectiva del adulto mayor. Hemos estado viendo la manera de poder integrar a nuestro actuar como personas servidoras públicas, todas esas situaciones, ¿no? Pero nunca nos asomamos a la situación de calle. La situación de calle, sí, efectivamente es una situación de violencia estructural, de violencia institucional, de tantas aristas que no podemos ni siquiera mencionarlas todas, porque por decir, no sabemos si esa mujer que está embarazada, ¿sí? La sacaron de su casa y por eso está trabajando como payasita en un semáforo y por eso duerme abajo del puente y por eso está a punto de parir ahí abajo de ese puente y no tiene ni siquiera lo mínimo necesario para poder comer ella y menos para poder recibir a un bebé. O sea, todas estas situaciones son bastante complejas. Sí es cierto, la mayor parte de los ciudadanos nos jactamos de decir que con esa moneda vamos a dar misericordia porque en razón a la religiosidad de las personas, la falsa moral que yo considero es bastante precaria, aquel que trae las monedas, había una metáfora en la Biblia de aquel que traía una bolsa llena de monedas y solamente daba un mendrugo al mendigo, ¿no? Entonces, realmente ahí estaremos beneficiando. ¿No sería tal vez mejor que pudiéramos acercarnos a estas personas y ver cuáles son todas esas aristas y en qué podríamos abonar? Hoy quiero confesar que allí en el semáforo de Himno Nacional y la Avenida Juárez, donde está la unidad administrativa, había un grupo de muchachos, todos con sus jabonaduras en la mano para limpiar los parabrisas, ¿no?
y vi que todos se acercaban así en bola, verdaderamente me dio miedo. Yo dije, ¿y ahora estos qué onda, no? En vez de pensar que están viendo cómo ganarse la vida, cómo ganarse una moneda, porque no sabemos realmente cuál es la situación por la cual están ahí. Sí es para pensar. Y no solamente un poco, sino yo creo que un mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por tus reflexiones. Y sí, es importante justo eso, ¿no? Interiorizar e ir pensando también, ¿qué hago yo? De qué manera sumo o de qué manera abono a que esta situación siga perpetuando de la misma manera. Como decía el compañero Constantino, no solo es una responsabilidad de las instituciones y del gobierno, ¿no? A final de cuentas, el gobierno también está hecho por personas y creo que la ciudadanía también tenemos una responsabilidad muy grande en visibilizar esta problemática, en movilizar, en exigir, en ponerlo en la agenda pública, porque me parece que al día de hoy sigue estando justamente fuera, ¿no? Entonces, ¿por qué no esperar en este nuevo gobierno y en el plan de desarrollo que cada uno de los gobiernos entrantes están elaborando, pues que sea algo, un tema que se encuentre en la agenda pública? Bueno, pues muy bien, muchas gracias. ¿Hay algún otro comentario? Adelante, Olga. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Wendy. Me pareció padrísima la videoconferencia. La verdad, me tocó mucho el ver a las personas. Digo que todos los días vemos gente por toda la ciudad y realmente pues no sabemos qué hacer con ellos. Muchas veces tratamos de hasta evadirlos, de no hacer contacto ni con la mirada con ellos. Algo que yo puedo dejar con ustedes es tratar de por lo menos ser empáticos, en voltear a verlos, y si tienes una moneda, pues darle la moneda, apoyarlos con lo que sea, pero que vea que ahí están y tratarlos como un ser humano. Voltear a verlos y decirle, si no tienes una moneda, pues por lo menos decirle, por el momento no tengo, buen día, algo, tratar de ser empáticos con esas personas hasta que la legislación hasta que se procure los derechos que realmente, o que se pueda cumplir, perdón, que no supe expresarlo, hasta que las leyes les brinden lo que realmente ellos tienen derecho. Muchas gracias. Gracias a ti, Olga, por la escucha y también por tus comentarios y tus reflexiones. Bueno, pues muy enriquecedor. La plática de esta tarde ha sido súper interesante. Y sí, creo que a todos nos ha tocado mucho en cuanto a los límites, ¿no? De nuestras instituciones y de nuestro actuar como personas, ¿no? Entonces, bueno, si no hay algún otro comentario, vamos a cerrar esta charla agradeciéndole a la maestra Wendy, pues, su tan buena presentación, el tiempo que le dedicó a prepararla y pues esperando que podamos trabajar con ella en lo venidero, seguir platicando sobre estos temas, ¿no? Además, me gustaría invitarles para la plática de dentro de 2 semanas, que se trata de sueños, planes y expectativas, el derecho al proyecto de vida, perdón, de las personas adultas mayores, que la va a dar la maestra Nadia Sierra Campos, especialista en derechos humanos y género. Entonces, bueno, también va a estar muy interesante. Muchas gracias a todas y todos por su tiempo y bueno, cuídense mucho. Hasta luego, linda noche. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos y todos. Gracias, David. Un abrazo y pues bueno, pues estamos por aquí para servirles y colaborar en lo que ustedes gusten. Aquí estamos a la disposición. Tengan una linda tarde. Claro que sí. Gracias, buenas noches. Gracias. Bye, bye. ¿Nos mandas esta Gracias. por la de la especialidad, Manix? La del adulto mayor, porfis. Sí, claro que sí. Gracias.